Biología. La definición de biología es la ciencia que estudia la vida. Para entender este concepto general de la biología, tenemos que saber qué significa ciencia y vida. Ciencia son todos los conocimientos ordenados y estructurados sistemáticamente, es decir, toda aquella información que podemos recolectar y podemos clasificar y ordenarla y entenderla de un modo lógico, puede ser ciencia. Vida, en cambio, no se la puede definir, pero sí se la relaciona con organismos que cumplen las características de los seres vivos. Vamos a ver las características de los seres vivos, que son 7 características generales de los seres vivos. La primera es la estructura celular organizada y compleja. Es decir, que cada estructura celular tiene una función específica y el proceso en conjunto de dichas funciones las convierte en estructuras complejas. La célula tiene organelos, tiene membrana, tiene núcleo y tiene organelos, tiene citoplasma. Y es una estructura compleja por el hecho de un solo ejemplo, puede ser la mitocondria. Necesita glucosa en células eucariotas, obviamente. Necesita glucosa para producir energía mediante un proceso que se le conoce como el ciclo de Krebs, que sucede dentro de la mitocondria. Otra característica de los seres vivos es la irritabilidad, la capacidad de identificar o reaccionar ante estímulos internos y externos. El metabolismo es un proceso en el cual degrada o forma moléculas. La reproducción es la creación de células hijas u organismos nuevos a partir de células progenitoras. En este ejemplo está relacionado con la característica de la evolución. ¿Por qué? Porque en la reproducción se puede producir un tipo de evolución. Vamos a explicarlo. La reproducción es cuando las células madre o la célula principal genera 2 células nuevas. ¿Y esto cómo sucede? Mediante la división celular. Y en la división celular se duplica algo que se le conoce como la información genética o ADN. Entonces, en esta información genética se guarda todo lo referente a la célula o al organismo que se forma. Absolutamente todo. Entonces, en este proceso se puede crear algo llamado mutación o variación genética. Y aquí puede ocurrir la evolución. Y el concepto de evolución es el cambio en el tiempo de genes específicos que permite una variedad de seres vivos de un antepasado común. También tenemos la homeostasis, que es un equilibrio interno y que mejora sus condiciones. Un ejemplo, podemos hablar de aquellas bacterias que pueden vivir en condiciones desfavorables para otro tipo de célula. Por ejemplo, las bacterias que habitan en los volcanes, en los océanos o en lugares altamente salinos, tienen la capacidad en sus membranas celular de contener aquellas sustancias nocivas a que ingresen a la célula. Entonces, esa capacidad de mantener cierto equilibrio químico se le conoce como homeostasis y es una característica de los seres vivos, por supuesto. Por último, tenemos el crecimiento. El crecimiento es la masa de los organismos que va en aumento a medida que las células se reproducen. Esto también se le conoce como crecimiento en biomasa, porque la reproducción de células permite que al momento que se reproducen las células vaya aumentando su masa, su capacidad y crezca.